hay una salida de escape, ¿verdad? Que pueden pasar de muerte a vida, que hay una esperanza de salvación, que hay un Salvador, que hay un Cristo que murió, ¿verdad? Por ellos, así como murió por nosotros, porque Él vino por todos, por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, y quiero decirles algunas de las razones, el por qué debemos de hacerlo. Porque en realidad, ¿cómo decir? A la mayoría nos cuesta hacerlo, porque muchas veces es un poco incómodo, tal vez, ¿verdad? Porque de alguna manera hay gente que no le gusta. Vamos a encontrar personas que no le gusta, porque están arraigados a una religión, ¿verdad? O atados a algo y no lo quieren dejar. Es como, de verdad, perdóneme que diga de esta manera, es como que le quieras quitar el hueso a un perro. O trata de quitar el hueso a un perro, ¿verdad? Te va a morder. No le gusta, porque está de alguna manera esclavizado a eso. Y el mundo está así. De alguna manera hay cierta atractividad a las cosas de este mundo y la gente no lo quiere dejar. No es así, ¿verdad? La gente no quiere dejar el pachacón, no quiere dejar el baile, no quiere dejar ¿cómo se llama? El estar tomando, el tener las fiestas, todo eso. Y eso es lo que lo ata. Usted le pregunta, ¿qué le impide? Siempre hay una excusa, ¿verdad? Él nunca dice la verdad, pero siempre hay una excusa, el por qué. ¿Qué le impide? Y me gusta a veces hacer esa pregunta, ¿qué le impide recibir a Cristo en su corazón? Y siempre hay una excusa. Y a veces excusas que uno sabe que es una excusa, ¿verdad? Pero debemos de hacerlo. ¿Por qué debemos de hacerlo? Pues una de las primeras cosas que quiero compartir el por qué es porque Jesús ama a esa gente. Aunque a nosotros no nos caigan muy bien, porque no todos caen bien, ¿verdad? Pero Jesús sí los ama. Jesús dio su vida por las personas. Jesús dio su vida por un sanguinario llamado Saulo de Tarso. Era un hombre terrible. Y cualquiera hubiese dicho, por ese murió Jesús. Sí, por ese murió. Entonces muchas veces tal vez hay personas bien complicadas, pero Jesús murió por ellos. Entonces, ¿por qué debemos de hacerlo? Porque Jesús los ama a las personas. Dice en el versículo que todo cristiano lo sabe, hasta el mundo lo sabe, Juan 3:16, ¿verdad? Este sí sé dónde está. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, el hecho de amar lo hizo actuar. Significa que es un verdadero amor. Porque no es un amor de palabras. Amor de palabras, ustedes saben que no es amor. Primero se hace y después se dice. Porque luce decirlo si se hace. Mira, mi amor, te amo, pero ayer te trajiste flores, ¿verdad? Entonces dices algo y entonces luce lo que estás diciendo. El esposo a la esposa, ¿no? Pero un buen comportamiento, le estás mostrando tu amor. Entonces Dios mostró su amor hacia las personas. No solo dijo, yo amo a la gente. No, Jesús lo demostró. Y eso es, de alguna manera tenemos que seguir eso, aunque no estoy hablando de eso, pero así es. Jesús amó y ama a las personas y demostró
demostró que sí las ama. Y debes dejar de saber una cosa, hermano. Tú no eras mejor que cualquiera de ellos, o que uno de ellos, ni yo. Porque es más, dice que lo más vil y menospreciado del mundo llamó Dios. Tal vez se comenzó a llamar lo más vil primero, ¿verdad? Entonces significa que éramos lo peor. Pero más sin embargo Dios tuvo misericordia de nosotros. Quiero que vayan al libro de, ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 21 y versículo 15. Juan 21. Encontrar 21, 15. Vamos al versículo 15. Dice, entonces cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, es el Juan 21, 15, sí, está. Ok. Así. Dice, ustedes saben lo que había hecho Pedro, ¿verdad? Le dice, Pedro, estamos leyendo el 15, Pedro, ¿me amas? No, pero le dice Simón, ¿verdad? Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que estos, o sea, tu amor sobrepasa el de ellos. Y él le dijo, Señor, sí te amo. Y entonces le dijo, apacienta mis corderitos. Y luego le hace la pregunta y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y entonces le dijo, sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. La tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, sí, Señor, te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Recuérdense que estas eran una de las últimas recomendaciones. Es como decir de esta manera, tengo que hacer un viaje a un lugar. Entonces voy a buscar a la persona de más confianza. Por ejemplo, si tengo una empresa, si tengo una empresa, o si tú tienes una empresa, entonces tienes que salir de viaje. Entonces vas a llamar a la persona para encargar al grupo. ¿A quién vas a llamar? ¿Al nuevo? ¿Al que acaba de recién llegar? ¿A quién vas a encomendarle algo? A la persona que tiene más tiempo, ¿sí? A la persona que tiene más confianza, ¿sí o no? Aquel que te ha echado la mano por años y no te ha dejado y ha estado ahí siempre y es uno de tus mejores hombres, tus mejores trabajadores. A él vas a llamar y le vas a encomendar, mira, te encargo la empresa. Cualquier cosa me dejas saber, le das tu número de teléfono, el teléfono de tal país, aquí me puedes contactar. Y hace las recomendaciones a una persona que le tienes confianza. ¿Qué le está recomendando? Algo muy importante, ¿sí o no? Bueno, porque si no, no corre el negocio. Entonces, si te interesa tu negocio, entonces lo vas a encargar antes de irte. Entonces, cuando una persona está muriendo, hace lo mismo. Llama tal vez al hijo mayor y le dice, mira hijo, te encargo a tus hermanitos. Estás encargando lo que más amas. ¿Sí o no? Entonces comienza, alguien que muere, no se viene, mira hijo, te encargo aquella vaquita flaca que dejé allá. Y no va a encargar esas cosas. Va a encargar lo más importante. Antes de despedirse. Jesús estaba a punto de despedirse de esta tierra. ¿Verdad? Estaba a punto de despedirse de esta tierra y llama a alguien de mucha confianza, Pedro. Y era el que lo había aún traicionado hace unos días.
pero Jesús le tenía confianza. Sabía, conocía el corazón de Pedro. Pero lo importante que quiero mostrar aquí es que cuando le dijo Pedro, ¿me amas? Y él dijo, sí, Señor, te amo. Ok, bueno, entonces, si me amas, vas a cuidar con amor lo que yo te voy a encargar. Porque lo que te voy a encargar para mí es muy importante. Y si me amas, lo vas a cuidar. Entonces, si no me amas, no vas a cuidar y tampoco te lo confiaría a ti. ¿Sí me explico? Entonces, Jesús le encargó, ¿a quién le encargó Jesús? A Pedro. ¿Ah? A las ovejas. O sea que Jesús le encargó a las personas que Jesús había dado su vida por ellos. ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, si se los encargó es porque él amaba esto que iba a dejar. Él se iba a ir y era necesario encargar lo que Jesús amaba, eran sus ovejas. Y esto nos sirve para a nosotros mismos. Tú eres una oveja, Jesús te ama. Jesús me ama, ¿verdad? Pero también Jesús ama a las personas que están afuera, que no han entrado todavía. Pero aquí estamos viendo un ejemplo de que Jesús ama a las personas. Entonces Jesús le encargó a Pedro las personas. Mateo 9:36, vamos a leer ese versículo también. Mateo 9:36. Me dio un pequeñito resfriado. Un pequeñito. Fuimos a un lugar y bueno, nos tocó que ir, ¿verdad? Para que fuera algo. Pero era una fiesta. Estuvimos como media hora, ni media hora quizás, y nos tuvimos que salir. Y nos salimos y esperamos el carro una hora. Había tanta gente que, como era por valet parking, entonces se llevaron la llave y el carro no aparecía. Más de una hora. Estuvimos esperando más tiempo de lo que estuvimos adentro. Y encima de eso, me traje un resfriado, porque estaba frío, entonces me quedé como, por eso que estoy un poco así. Bueno, entonces, dice en Mateo 9:36, 9:36 dice, y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Ven? Entonces a Pedro le encargó las ovejas, porque él tuvo compasión de que esa gente estaba sin un cuidado. Es el amor de Dios que quiere cuidarnos, que quiere a las personas, que ama a las personas. Entonces, realmente si tú amas a Jesús, ponlo de esta manera. Entonces te dijera Jesús, iba a decir un nombre, el que encontraba primero aquí, ¿verdad? Y tal vez así lo despierto también. Dice, Jacobo, ¿me amas? Dijera Jesús. No, Jesús, ¿cómo se llama? Jacobo no está durmiendo. Pero dice, ¿me amas? Entonces le dijera a Jesús, entonces te encargo a las personas, porque yo las amo. O sea, si tú amas a Jesús, tienes que amar a las personas. ¿Sí o no? Bueno, eso es así. Entonces, por eso, una de las razones es el por qué tenemos que compartir. Hermanos, esto no es tan fácil. Hay personas que tienen más habilidad para esto, que traen esa gracia, el don de convencimiento. Sí lo traen, hay personas que lo traen. Y hay personas que tienen el ministerio evangelístico aún, olvídense. ¿Ya? Pero Pablo le dice a Timoteo, creo que es Pablo a Timoteo, le dice, haz la obra de evangelismo. No le digo,
como tú eres evangelista, ve y predica, no, haz la obra. Entonces tenemos que hacer la obra de evangelismo, aunque no ganemos ni uno. Pero le vas a dejar la semilla para que coseche el otro. ¿Sí o no? Eso es así. Unos siembran, otros cosechan. Y eso es bíblico. Eso le dijo a los discípulos: ustedes están cosechando lo que no sembraron. Porque los que sembraron fueron los profetas. Pero ustedes lo están cosechando. Ustedes están recibiendo la gran cosecha. Se estaba anunciando a Cristo desde hace miles de años, cientos de años. Y esperando a Cristo. Y de repente llega y la gente aceptó a Cristo. Mucha gente. Estaban cosechando lo que muchos, los profetas, Abraham, todos profetizaron a Jesús, al Cordero que iba de venir. Entonces, si no lo ganas, háblales. Diles que Jesús los ama, o Jesús les ama. Tenemos que decirle de alguna manera, ¿verdad? Y no le caigamos de una vez. Mira, había un ancianito, ¿verdad? Y era anciano en la iglesia, y siempre le decía a mi papá: ¿dónde vas, Daniel? Y mi papá se llama Daniel. Voy para el pueblo. No, le dice, para el infierno vas. ¿Cómo así? Le decía mi papá. Sí, si no te conviertes, te vas al infierno, le decía. Entonces vas para el infierno. Esa era la manera de evangelizar de él. Siempre le decía a la gente: ¿para dónde va, don Julio? ¿Verdad? Voy para la aldea de la Tuna. Dice: no, para el infierno vas. ¿Y cómo? Sí, porque si no te arrepentís vas a ir al infierno. Y esa era su manera de evangelizar. No lo hagas así, va. Pero de todas maneras hay que dejarle saber de alguna manera que para allá va la gente, que si no se arrepiente. Es así. Entonces, una de las cosas que quiero compartir es porque las razones por qué debemos de hacer. Otra de las cosas que es un mandamiento. Jesús dijo: id. Pues no les dijo a los evangelistas, ¿verdad? Sino a todos. Por tanto, id y hacer discípulos. Por tanto, id y predicar este evangelio. Entonces, tal vez evangelismo personal. Alguna persona que Dios nos ponga en el camino, tenemos que dejar de saber acerca de Jesús. Entonces, y debemos de hablarles, porque si no les hablamos, hermano, se pierde. De verdad, si es a nosotros que nos encargaron el ministerio de la reconciliación, dice Pablo, no a los ángeles. Miren, esto es bien tremendo, porque lo hemos hablado esto, pero quiero que entendámoslo de verdad. A Cornelio se le aparece un ángel del cielo. Y hermano, era de verdad un ángel. No era de fantasía. No era una silueta que vio, era un ángel real que bajó del cielo y llegó y le habló a Cornelio. Y él se queda espantado y le dijo: solo recibe órdenes. Solo te va a dar una orden. Ve a Jope y vas a encontrar un hombre que se llama Simón, que está hospedado en una casa donde también el dueño se llama Simón. Vas a ir ahí y él te dirá lo que debes de hacer para ser salvo. Porque tus oraciones han llegado al cielo. Y es una buena persona y es una lástima que te pierdas. En pocas palabras. Sí, hermano, no era así. Si Dios no le habla, si Dios no le envía ese ángel, ese hombre se pierde y era buena gente. Entonces los buena gente se pierden. Entonces, si tú crees que es buena gente, no es así. A veces le digo a las personas: si tú crees que eres una buena persona, ¿te salvas? Y mucha gente dice: sí. Y entonces le digo: ve, entonces esa es la diferencia entre tu creencia y la mía. Yo creo que no. Por eso necesito un salvador, y se le hablas de esa manera, ¿verdad? Pero bueno, entonces llega donde Cornelio el ángel y le dice: ve a la ciudad. La pregunta aquí es: ¿por qué no se lo dijo él? ¿Creen que ustedes que no tenía más poder el ángel o más autoridad el ángel para decirle:
Mira, Jesús murió por los pecados y es Jesús el que salva. Tienes que arrepentirte de tus pecados, bautizarte en agua y vas a ser salvo. Y confiesa a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Si el ángel le dice, ¿lo hubiese hecho Cornelio? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo hubiese hecho? Por supuesto, si era un ángel. Pero no se le dio ese ministerio que tú tienes. Se lo dieron a los ángeles. Te lo dieron a ti. Me lo dieron a mí. Entonces, tenemos una responsabilidad. Y lo dijimos anteriormente, si tú le dices al impío, ciertamente morirás por tu pecado, y no se arrepiente, en realidad por su pecado morirá el impío. Pero si tú no le dices, yo te voy a demandar a ti. Te voy a decir, ¿por qué no le hablaste a ese impío? Porque mira, si no. Pero si tú le hablas y se convierte, has ganado un alma. Aleluya. Y eso es lo que queremos. Ganar almas para el Señor, para Cristo. Entonces, de alguna manera, si tú siembras y el otro cosechó, tal vez te reparten allá tu coronita. Entonces, hay que hacerlo. Bueno, entonces, si no les hablamos, bueno, se pierden, te dije. Segunda de Pedro 3:9. Dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces Dios no quiere que se pierda la gente, pero Dios no va a venir a predicarles. Ese es el punto más importante. Sino que Dios está esperando que nosotros lo hagamos. Entonces, y si no lo hacemos, se pierde. Eso es lo que le dijo a Ezequiel. Si tú no le dices, no adviertes al impío que va a morir, ¿y qué dijo? Ciertamente morirá. No dijo, no, si tú no le hablas, entonces yo de todas maneras le voy a enviar a alguien. O voy yo y bajo y le predico. O envío un ángel. No. Si tú no le adviertes, digo, ciertamente él va a morir por su pecado. No hay nada que lo pueda evitar. Entonces, si no les hablamos, se pierde. Ahora, si les hablamos y se pierde, ya no es responsabilidad de nosotros. Pero la responsabilidad nuestra es hablarles y decirle, te vas a perder. No como el viejito ese, pero decirle que se van a perder. Yo le voy a decir algo. Es muy difícil muchas veces que diciéndole algo así a una gente se convierta. Pero ¿saben qué sucede? Que cuando se le habla, la semilla queda. Y en un problema que tengan, ellos mismos corren a la iglesia. Porque Dios sabe trabajar, pero tú ya le hablaste. Es muy raro muchas veces. Hay gente que tiene ese don de convencimiento, pero hay gente que no, le deja la semilla. Ahora, ¿sabe una cosa? Lo que sí funciona es su palabra. Es su palabra. Esa, no importa quién se la diga, funciona. Hay gente que ha evangelizado y son impíos y evangelizan al otro. Mira, deberías ir a la iglesia, mira cómo estás, y él está igual. Y al rato el otro le hace caso y se va y se convierte. Si la Biblia dice tal cosa, hasta la Biblia le saca y se convierte. Entonces, Dios puede usar personas, pero sí usa personas, eso sí.
Dios usa personas. Entonces debemos de hablarles, porque si no se pierde la gente. Entonces nuestra responsabilidad. De alguna manera Dios nos pone a alguien ahí. Entonces pedir de alguna manera una estrategia de cómo hablarle. A mí me cuesta. Eso sí, me cuesta ese momentito, pero medio me dé lugar, entonces ahí sí le caemos, ¿va? Mata mosca de un solo, le caemos, ¿va? Pero sí me cuesta ese romper el hielo. ¿Cómo le hago? Entonces ahí está, estrategias, y orando, ¿verdad? Señor, dame la habilidad de la estrategia, cómo hacerle. Y de repente dicen algo, ahí entra. Bueno, entonces debemos de hacerlo, entonces, porque si no se pierden, porque a nosotros se nos dio ese ministerio. O sea, que tú tienes un ministerio y es de hablarle a las personas acerca de Jesús. Otra cosa, debe de saber que Jesús, ellos se les tiene que decir que Jesús murió por ellos. Hermano, de verdad, ¿cuánta gente no se ha quitado la vida por ignorar esto? Y se les ha dicho, pero lo ignoran. Porque si una persona llega a entender en realidad que Jesús murió por ellos, entonces van a entender que alguien sí los ama, y es Jesús. Pero como no entienden, es aquí nadie me ama, soy una basura, mi vida no sirve para nada, todo me sale mal, y comienzan todos esos pensamientos, y las personas se llegan a quitar la vida. La mayoría de personas es por la soledad, porque no se sienten amados. La depresión, una persona en depresión no le gusta compartir con personas. ¿Saben qué busca? La soledad, estar solo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y es así, ¿verdad? Entonces, a veces ignora de que Jesús los ama. Hay que dejarle saber a la gente que Jesús los ama. Entonces, por eso, eso debemos de hacer. Miren, bueno, vamos a leer en Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos a ir terminando ya. Romanos 5, 8. Ay, Dios mío, quería compartir algo, vean. Pero leamos esto. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió por las personas. Y esto hay que dejarle saber a cualquier persona que nos... Mira, Jesús murió por ti, para que no te perdieras, para que no se pierda tu alma. Jesús murió por ti. Y debemos de dejarle saber a la gente que Jesús murió por ellos. Entonces, eso es importante. Bueno, entonces sí, y es un mandamiento. ¿Qué sucede cuando se quebranta un mandamiento? ¿Saben qué es un mandamiento? Jesús dijo, ir. No dijo, si pueden, vayan. Si quieren, vayan. No, él fue una ordenanza. Y fue una ordenanza por Jesús. ¿Tú eres siervo de Jesús? Entonces, si Él lo dijo, entonces, ¿qué debemos de hacer? Obedecer. ¿O no? O aquel general que le dice al soldado, soldado, vengo para acá. No me da la gana. ¿Puede hacer eso? Porque es una autoridad, es una orden que le está dando. Jesús es nuestro Señor. Pero si es solo tu Salvador y no tu Señor, está bien, entonces no le hagas caso. Pero si es tu Señor, debes de hacerle caso.
Y Él dijo, id. Entonces debemos de ir y hablar. ¿Sí o no? Amén. Entonces, y si se quebranta un mandamiento, trae consecuencias. ¿Y qué sucede si se obedece? Trae bendición. Entonces debemos de hacerlo porque trae bendición. Y te quiero ya ahorita, en los últimos minutos, dejarte saber que sí trae bendición. Filipenses 4:1, vamos a leer. Mira la bendición. Hay un pasaje hermoso también que quiero leerles. Y voy a terminar rápido. ¿Okay? Filipenses 4:1. Ok, dice, así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. ¿Quién era la corona del apóstol Pablo? ¿Ah? ¿A quién le estaba hablando? A los hermanos de esa iglesia, ¿no? De los filipenses. Y les dice, ustedes son ahí le dice, ustedes son mi corona. ¿Por qué? Porque Pablo había evangelizado. Entonces, ¿quién era esa corona? Ellos eran la corona de Pablo. Toda la gente que tú has salvado, o que tú no has salvado, no es así salvado, pero que tú te has ganado para Cristo, ellos son tu corona. Entonces no dejes, ¿verdad? Hay que encaminarlos hasta que logren pasar, porque si se te escapa, tal vez se te va tu corona, tu estrellita. Entonces, tu responsabilidad es entregarle en un lugar seguro, o un lugar donde van a comer bien, ¿verdad? Porque para que se salven. Bueno, segunda de Timoteo 4:5. Segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. ¿Ven? Haz el trabajo de un evangelista. ¿Está diciendo que haga su trabajo de evangelista? Quiero que miren eso. ¿Le está diciendo, haz tu trabajo de evangelista? ¿Le dice así? Okay, noten lo que estoy diciendo. Haz tu trabajo de evangelista. Eso no lo está diciendo. Porque entonces tendría él el llamado. Lo que le está diciendo, lee lo que está diciendo ahí. Dice, haz el trabajo de evangelista. No le dice, haz tu trabajo de evangelista, porque tu trabajo sería tu ministerio. Entonces, haz lo que Dios el ministerio que Dios... No, haz el trabajo de un evangelista. Pero tú no eres evangelista, pero haz el trabajo de un evangelista. ¿Sí me explico? Entonces, si tú eres evangelista, nos cae a nosotros eso. Porque está diciendo, haz el trabajo de un evangelista, aunque no seas evangelista. Eso es lo que quiero mencionar ahí. Y eso Pablo le dice a Timoteo, haz el trabajo de un evangelista. Si lo están viendo, no sé si tienen esta versión que tengo yo, dice, se lo pueden leer. Dice así, claramente. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. Así dice aquí, no sé si dice tu Biblia así. Haz el trabajo de un evangelista. No le dice haz tu trabajo de evangelista. ¿Sí me explico con eso? Quedamos claros para seguir en otro. Quiero terminar. Bueno, entonces significa que tenemos nosotros que hacer el trabajo de un evangelista, aunque no seamos evangelistas. A nosotros le toca al evangelista o un pastor que diga, yo no soy evangelista, o un apóstol, yo no soy evangelista. Y ahí está diciendo,
que hace el trabajo de un evangelista. Pero todo lo tenemos que hacer. Es el ministerio que Dios nos ha dado. Bueno, y luego ya no vamos a leer todo eso, pero ahí está el versículo 8. Dice: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino que también a todos aquellos que amen su venida. Entonces ahí una corona para el que ame su venida, pero el contexto está hablando de evangelismo, ¿o no? ¿Sí están conmigo? Bueno, ok. Y para terminar, Daniel 12, 1, 2 y 3. Este pasaje en un momento me ministró, porque, bueno, después cuento mi testimonio de eso, porque no hay tiempo, pero en un momento me ministró este pasaje. Daniel, capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que es el que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual dice, quiero leer más que todo el 2, pero dice, nunca, de angustia, el cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. En el 2 dice, y muchos de los que duermen, ¿en dónde duermen? En el polvo, dice, ¿va? Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Lo que me interesa es el 3. ¿Por qué leí los versículos anteriores? Porque está hablando de un juzgado, un momento donde entregaremos cuentas. Dice que se levantará y ahí se le va, unos para esto, otros para el otro. Los entendidos, dice el 3, brillarán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes? Brillarán como el resplandor del firmamento. Los entendidos, ¿verdad? Pero miren lo siguiente. Y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas por siempre. Los que, ¿saben qué es guiar a la justicia a alguien? Es decirle, mira, tú eres injusto, te voy a guiar. Recibe a Cristo y Él te hace justo. Lo guiaste hacia la justicia, lo llevaste a Cristo. Cristo es el que hace justo a la gente. Nosotros hemos sido justificados por Cristo. Entonces, el que hace justicia es aquel que lleva a un pecador a Cristo. ¿Sí? Aquellos que guiaron a muchos a la justicia es Jesucristo. Entonces, todos aquellos que llevaron a muchos hacia Cristo brillarán como las estrellas. Termino con esto. Quítate de la mente una cosa, y eso con él quería terminar. Quítate de la mente una corona con estrellitas. ¿Creías que te iban a dar eso? No, siendo sincero, ¿quién creía que le iban a dar? Decimos de esa manera para que lo entendamos, pero no es eso. De verdad, no es así. No es una corona que te van a entregar y te le van a poner estrellita porque te ganaste a 10 estrellitas. Yo a veces lo digo, pero para motivar a la gente. Bíblicamente no es así. Bíblicamente ahí te lo está diciendo, que brillarás con luz. O sea, alguien que se gane muchas almas será súper lleno de luz, que, ¿cómo decirlo? La luz que tenía Jesús era tan fuerte que le quemó los ojos a Pablo.
qué volumen de luz. Y eso que solo apareció y le quemó los ojos y ahí se queda hablándole por el Espíritu. Y si no lo mata. En un momento que el Señor estaba hablando con Moisés al otro lado del velo y la luz que le resplandecía se la llevó Moisés en el rostro, y cuando llegó donde estaba el pueblo, cubran a Moisés y no va a matar al pueblo. Léanlo, dice el libro de Éxodos. Los iba a matar porque traía el rostro relumbrante, solo porque estaba hablando con Dios. Y cuando tú lo mires cara a cara y se te acerque más y te dé lo que va a dar Jesús es lo que son las coronas, que hablamos de la corona y que hablamos de todos los galardones, es poder, es gloria, son accesos. Gente que va a tener acceso a mundos que los otros no van a poder tener. No me lo crees, pero está bien. Pero por lo menos entiende esto, que revestido de luz. Y entre más hagas para Cristo, más luz, más poder, más autoridad. Aleluya. Mi padre me dijo, no se vale entonces ahí porque todos van a tener envidia. Ya no existe eso. Y a ese le dieron más. Sí, porque por eso no trabajó el otro más, ¿verdad? Entonces ahí va a haber recompensa. No va a haber eso de envidia, pero sí vas a tener. Hay bíblicamente, si quiero todos los versículos después, pero bíblicamente hay gente de los gentiles de la iglesia que se va a sentar sobre tronos a juzgar creaciones. ¿No me lo crees? Después lo compartimos. Eso estoy hablando. Son galardones que Dios tiene para aquellos que trabajen para Él. Así es que vale la pena si te ganas una alma a Cristo. ¿Amén? Es que vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia. Siempre pedimos, hermano, de verdad, es bueno orar para que Dios nos ponga sabiduría, gracia en nuestros labios para hablar, que te dé un rema, que te dé una palabra de ciencia en un momento. Mira tal y tal cosa, si tú le entregas y tal vez hablándole le dices su vida, esa persona se va a convertir. Que Dios nos dé esa gracia. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude, ¿verdad? Aleluya. Padre, te damos gracias en este momento. En el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de mis hermanos que despiertes, Señor, ese deseo en sus corazones de hablar de ti. Señor, para todas aquellas personas que todavía no te conocen, para aquellos incrédulos, para aquellos ateos, Señor, para aquellos, aún, Señor, para aquellos pródigos que todavía tienen que regresar a casa, que puedas poner en mis hermanos una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, Señor. Creemos en los dones del Espíritu Santo, que pongas una palabra, Señor, que venga revelada, que se le muestre, Señor, que en ese momento muéstrales su vida para que ellos puedan darle una palabra, Señor, y que se conviertan a ti, al Dios vivo y verdadero. Tu palabra dice que Señor, que antes nosotros le servíamos a los dioses mudos, pero ahora le servimos a un Dios vivo que habla. Entonces hablas a través de nosotros. Danos esa palabra, Señor, en nuestros labios para hablarle a las personas, palabras que puedan, Señor, que puedan transformar corazones. En el nombre de Jesús, una palabra poderosa, Señor, que haga que esa persona quede, Señor, su corazón sea redarguido a través de tu palabra, a través de tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, gracias por tu pueblo, y despierta ese deseo en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, gracias. Amén. Así que vamos despedidos. Creo, no sé si hay. Vamos.